Tienen razón los que protestan por películas y adaptaciones woke que incluyen homosexuales y personas de diferentes razas como la Sirenita. No. ¿Por qué no? ¿Por qué no quieren que haya personas de diferentes razas? ¿Qué problema les causa? Las razas no existen. Hay personas de diferente color, de diferente forma de pelo, pero si no hay razas, ¿qué les importa, no? Si hay homosexuales, siempre ha habido. Siempre ha habido. ¿Qué? El que aparezca un homosexual se les acaba el mundo. ¿A qué le tienen miedo? No lo sé. Mira, tienes un problema con una palabra que tiene varios significados y que yo he tratado ya de aclarar alguna vez aquí. Woke. Yo soy enemigo de lo woke, por lo menos de una parte de lo woke, de una visión de lo woke. ¿Qué quiere decir woke? Woke quiere decir despierto. Y lo empezaron a utilizar los ciudadanos negros estadounidenses como el que se da cuenta de la injusticia que se está produciendo y de la necesidad de establecer justicia. Estar alerta, estar despierto, es muy bueno. Darte cuenta de las injusticias que se producen a tu alrededor y tratar de subsanarlas, ayudar a que se subsanen, a mí me parece fundamental, maravilloso, y lo aplaudo enérgica y alegremente. Luego eso ha derivado a otras cosas con las que no estoy de acuerdo, por ejemplo la política de identidades, de la que vamos a hablar más ampliamente después cuando lleguemos a otra cosa que tengo preparada. Entonces, no, yo creo que si te molesta que incluyan a una persona de otro color, de un color que no es el tuyo, básicamente, o de una orientación sexual que no es la tuya, o de una edad que no es la tuya, el problema lo tienes tú. Y hoy precisamente veía yo una chica española, de origen africano, lógicamente, por lo que parece, igual es la cuarta generación de española, pero de origen africano, que leía las respuestas, en un catálogo de Ralph Lauren, que es una empresa de moda bastante famosa. En la parte de Ralph Lauren del catálogo del Corte Inglés, que es la gran cadena de tiendas departamentales de España, aparece en primer lugar un niño negro con la ropa de Ralph Lauren que estaban vendiendo. Y se puso a leer esta chica, esta mujer joven, se puso a leer las reacciones de la gente, los comentarios. Yo no voy a volver a comprar en el Corte Inglés. Esa es ropa para negros, yo no soy negro. Ahora yo no sabía que los modelos se traían de Zimbabue. Y leyó una serie de cosas. Y tiene un video, el video que está en TikTok. Pero leyó las barbaridades que la gente estaba respondiendo en línea a este catálogo de Ralph Lauren dentro del Corte Inglés. Digamos, como son las redes sociales, la gente se suelta con bastante más alegría. ¿Eso es woke? Mira, si ese catálogo es woke, lo que ha hecho es revelar el racismo en muchísimas personas. Un racismo absolutamente repugnante. Un racismo absolutamente repugnante y un racismo muy preocupante para los negros nacidos en España, a quienes no se les ve como españoles, pese a serlo, y a quienes vienen en patera, si les da la gana, se les tiene que ver como seres humanos, y hay un sector de la población que se niega a hacerlo. Si ese sector de la población no le gusta ver un niño negro con ropa de Ralph Lauren, ¿el problema quién es? ¿De Ralph Lauren? ¿Del Corte Inglés? ¿O del racista de mierda que está reaccionando ante eso? Entonces, no. El problema del wokismo es la política de identidades, es el centrarlo todo en la raza, en el sexo, en las preferencias sexuales, el tratar de dividir a la gente por sus aspectos, por sus identidades, que muchas veces identidades que les atribuyen, ¿no? Y ese es un problema grave, junto con el relativismo moral y el relativismo filosófico y el relativismo científico que caracteriza gran parte del pensamiento que caracterizamos como woke. Pero eso no quiere decir que la idea original de estar alertos a las injusticias y tratar de ayudar a subsanarlas sea malo. Entonces,
creo que los que protestan por este tipo de cosas se olvidan de una cosa muy sencilla. Yo cuando, por ejemplo, yo no me gustan las comedias románticas. He visto alguna pero yo no ando protestando para que no se hagan comedias románticas. Simplemente no voy a verlas. No me gustaban las películas de Charlton Heston, pues no las veía yo. Pero no andaba yo pidiendo que sacaran a Charlton Heston del cine. No lo contraten. No hagan películas con él porque me ofende. No.